Gracias, doctor Quintero. Gracias a todos ustedes. Vamos a empezar este tema que es muy importante. En términos generales, solamente a manera de introducción, podemos decir que el cáncer de mama actualmente se considera uno de los factores o de los problemas de salud pública más importantes. El último año en el que el registro histopatológico de neoplasias en México fue publicado, en el 2011 se hablaba de cerca de 13,600 casos. El INEGI en el 2009 reportaba aproximadamente 5,000 muertes por cáncer de mama. Esto quiere decir que en 2 décadas el incremento en la mortalidad del cáncer de mama es prácticamente en un 50%. Según algunas estadísticas del GloboCan, se menciona que en el año 2030 aproximadamente tendríamos 24,000 nuevos casos y probablemente el 40% de estas pacientes van a fallecer por el cáncer de mama. Por eso es muy importante hablar de esta evaluación y de la detección cada vez más temprana. Este es un problema importantísimo en nuestro país. En esta gráfica que les muestro, en nuestro hospital, en cerca de 561 casos por año, comparadas con las cifras que publica el FUCAM, podemos darnos cuenta que aquellas lesiones in situ, lo que llamamos etapa 0, representa apenas entre el 4 y el 5% de todas las pacientes. Aproximadamente el 15% de nuestras pacientes al momento del diagnóstico tenemos una lesión de menos de 2 centímetros, mientras que en otros lugares las etapas tempranas representan más allá del 40% y en algunos lugares hasta del 60%. El mayor problema que tenemos en la evaluación cuando empezamos con una evaluación de sospecha de una lesión mamaria, posiblemente maligna, tenemos que hacer una evaluación global, no solamente desde el punto de vista de imagen, sino incluyendo también la valoración clínica y todos los antecedentes que van a tener un impacto en la decisión del tratamiento de este grupo de pacientes. En toda paciente, ya la doctora Carmen Lara mostraba las diferentes opciones que tenemos para la evaluación diagnóstica y el punto importante es obtener el diagnóstico histológico. Ahí vamos a partir de la decisión del tratamiento más importante para esta paciente. Pero hoy en día la clasificación molecular ha cobrado un impacto importante, no solamente en el pronóstico de las pacientes, sino inclusive en las tomas de decisiones e inclusive en una vigilancia de las pacientes con cáncer de mama. En términos generales, podemos agrupar a los pacientes en 3 grandes grupos, según su clasificación molecular. Aquellos pacientes que tengan unos receptores hormonales altamente positivos, podemos tener un luminal A con una expresión muy alta, luminales B con una expresión menor o que pueden estar asociados al HER2. Pero vean ustedes también que esta característica de esta imagen especulada que nos platicaba la doctora Carmen Lara, la vemos generalmente asociado a este tipo de tumores, mientras que las lesiones que son triples negativos o HER2 positivos, radiológicamente tienen una forma de presentación totalmente diferente. Vemos estas lesiones macrolobuladas, de bordes bien definidos, generalmente no asociadas a calcificaciones. Entonces, desde el punto de vista radiológico, inclusive podemos estar pensando en qué tipo o en qué clasificación molecular pudiera tener esa paciente. Por supuesto que también la forma de presentación de la enfermedad metastásica es completamente diferente. Mientras que en los pacientes con un carcinoma luminal tienen recurrencias incluso a 5, 10, 15 20, o 20 años después, generalmente el 70% de estas pacientes van a tener recurrencia ósea. Mientras que aquellas personas que tienen HER2 positivos y triples negativos tienen una forma de diseminación muy temprana, estamos hablando de recurrencias a 2 o 3 años. El HER2 positivo se caracteriza por la enfermedad que se presenta recurrente en el sistema nervioso central y el triple negativo lo hace generalmente a órganos viscerales como el hígado y el pulmón. A diferencia de los tumores que expresan receptores, los triples negativos rara vez van a tener una enfermedad metastásica al hueso. Entonces, inclusive, pueden ustedes ver la importancia de esta forma de clasificación molecular que hoy en día sigue siendo o es un punto importante en la decisión terapéutica. Todo el esfuerzo que realizamos antes de planear un tratamiento para una paciente en cáncer de mama, sobre todo desde el punto de vista quirúrgico, versa en qué tratamiento quirúrgico tenemos que hacer en la mama. Tenemos 2 opciones actualmente, la mastectomía total y la cirugía conservadora.
Para que tomemos esta decisión, tenemos que hacer una evaluación no únicamente de la forma en que crece el tumor en la mama, sino tenemos que hacer una evaluación completa de estos pacientes, incluyendo la evaluación de todos los antecedentes personales. Cuando nosotros vamos a hacer una evaluación de esta paciente, tenemos que tomar en cuenta la edad de presentación, la clasificación molecular, los tumores que se presentan antes de los 40 años y que tienen generalmente triples negativos, se caracterizan y probablemente tengan una enfermedad genética. Y la enfermedad genética se presenta en el 10% de los casos. Cuando nosotros detectamos a una paciente que tenga ciertas características para pensar en una enfermedad genética, tenemos que hacer una evaluación que nos permita un tamizaje para descartar una enfermedad genética e inclusive en algunos casos en donde podemos tener la posibilidad de hacer una prueba que nos demuestre una mutación, esta paciente lo mejor no solamente es hacer la mastectomía total, sino inclusive hablar de cirugías en el lado sano, cirugías reductoras de riesgo. Cuando nosotros vamos a hacer una cirugía conservadora, el tratamiento conservador está íntimamente relacionado con la radiación. Solo en algunas excepciones podemos hacer una cirugía conservadora sin radiación. En la inmensa mayoría de las pacientes tenemos que tener en cuenta que vamos a aplicar este tratamiento. Por lo tanto, dentro de la evaluación inicial de este grupo de pacientes tenemos que saber si esta paciente no tiene un antecedente personal de radiaciones. Generalmente la neoplasia más frecuentemente tratada previo es el linfoma. Algunas pacientes con el antecedente de linfoma que hayan recibido radioterapia a la zona linfoportadora de la mama no pueden entonces ser candidatas a un manejo conservador. Inclusive también hay enfermedades, por ejemplo la enfermedad de la colágena, que nos impide que estas pacientes reciban radioterapia, como puede ser la esclerodermia o el lupus eritematoso. La decisión personal de la paciente siempre será un punto muy importante para tomar la decisión entre un manejo conservador y un manejo radical. Sin embargo, muchas de las personas, al tener el diagnóstico inicial, hay un gran miedo o una gran incertidumbre de cuál es el mejor tratamiento. Muchas de estas personas, al tener el diagnóstico de cáncer, piensan que hacer una cirugía más radical les va a ayudar a tener un mejor pronóstico o evitar estudios posteriores. Esto no es correcto, esto no es necesariamente cierto. La sobrevida es prácticamente igual en los dos grupos de pacientes, pero la cirugía conservadora ofrece una preservación del órgano y por lo tanto evitar esta sensación de mutilación. El médico tiene que tomar el tiempo necesario para darle la información suficiente, correcta, retirar todos estos mitos que se presentan actualmente con las pacientes y sobre todo tenemos que evitar un sesgo personal. Generalmente el cirujano puede tener alguna preferencia. La información tiene que ser totalmente sesgada. Tenemos que ser muy claros con la paciente de la información correcta. Por supuesto que la evaluación clínica es muy importante, aunque a veces no puede haber lesiones aparentemente palpables. Cuando nosotros pedimos que la paciente levante el brazo, haga una compresión, tratando de haber una compresión del músculo, podemos encontrar datos que nos pueden ayudar a saber que tenemos una enfermedad mayor, como los cambios en la textura de la piel, el hundimiento del complejo areola-pezón o de la piel, y eso nos puede estar ayudando a determinar que hay una enfermedad probablemente más extensa de la que pensamos. Por supuesto que la evaluación radiológica clínica de la área linfoportadora es muy importante, no solamente de la zona axilar, sino tenemos que evaluar la zona infraclavicular, la zona supraclavicular y los ganglios de la cadena mamaria interna. La doctora Carmen Lara ya nos platicaba acerca de la forma en que podemos tener las diferentes presentaciones de un cáncer de mama. Lo ideal para un cirujano sería siempre encontrar una lesión unicéntrica no asociada a calcificaciones, pero esto representa apenas el 30 al 40% de los casos. En muchos casos podemos tener un segundo tumor primario localizado en el mismo cuadrante a una distancia menor de 5 centímetros. A esto le llamamos multifocalidad. Cuando la lesión puede estar a más de 5 centímetros o en otro cuadrante de la lesión primaria, recibe el nombre de multicentricidad. Y al ser un órgano bilateral, siempre es muy importante hacer una evaluación de ambos lados. Tenemos que hacer no solamente una evaluación de la mama, sino también inclusive de la cadena ganglionar en forma bilateral.
En algunos casos podemos tener una lesión asociada a calcificaciones o incluso calcificaciones de una extensión mayor, regionales, o inclusive con una extensión completa que cubre prácticamente toda la mama. Nuestra obligación como cirujanos, antes de poder decidir qué tratamiento vamos a ofrecerle, es precisamente hacer los estudios necesarios que nos permitan, con la mayor precisión posible, conocer la verdadera extensión de la enfermedad, no solamente a nivel local, sino a nivel regional. La doctora ya nos ha platicado mucho acerca de la mastografía, el ultrasonido y los diversos medios que podemos tener. Cuando nosotros ya tenemos un diagnóstico de cáncer, de manera personal, a todas las pacientes solicito también el ultrasonido de mama. Es algo que en lo personal hago de rutina, porque esto nos va a ayudar en muchas ocasiones, no solamente en la mama densa, sino ya nos platicaba acerca de lesiones aparentemente en mamas grasas, en donde aparentemente no se ve otra lesión. Pero también es muy importante el ultrasonido hoy en la tapificación ganglionar. Sabemos que el 30% de los ganglios que ya son positivos no los podemos tocar y a veces hay ganglios que están inflamados y que pensamos que pueden tener un crecimiento metastásico. Es por eso que el ultrasonido hoy no solamente nos permite hacer una evaluación correcta en la extensión del tumor primario, sino también en las zonas linfoportadoras, y esto nos va a ayudar a determinar la mejor opción de tratamiento. La doctora nos platicaba de las bondades del ultrasonido con el sistema Doppler, con la elastografía, que nos permite dar un plus para tener una mejor evaluación de estos casos. Desafortunadamente, nuestro medio, fuera de la mastografía de ultrasonido, que prácticamente todos los centros dedicados a mama lo tienen, los diversos estudios como la resonancia magnética, la tomosíntesis, el PEM, desafortunadamente son pocos los lugares que tienen estos estudios a su disposición. En lo personal creo que si no contamos con ellos, tenemos que adaptarnos protocolos de estudio que nos permitan, según nuestros recursos, ofrecer la mejor evaluación y determinar qué paciente, además de la mastografía y ultrasonido, requiere un estudio adicional con el que contemos. Por ejemplo, en el centro médico solamente contamos con la mastografía, el ultrasonido y la resonancia magnética. No contamos con tomosíntesis y PEM, pero nosotros hemos implementado algunas condiciones para decidir qué paciente puede ser candidata a realizarse un estudio de resonancia magnética para complementar la evaluación de estos pacientes y determinar la extensión de la enfermedad, el estado ganglionar y así normar la conducta a seguir. La tomosíntesis y esta imagen que es de usted, doctora Lara, del estudio del PEM. Una vez que la paciente hemos evaluado la extensión de la enfermedad, el siguiente punto antes de tomar la decisión del tratamiento inicial, debemos enfocarnos en conocer cuál es la extensión que puede tener esa enfermedad a distancia. Cuando tenemos el diagnóstico de cáncer, la mayoría de las pacientes nos solicitan hacer múltiples estudios, tratar de hacer los máximos estudios necesarios para descartar la posibilidad de una enfermedad metastásica. Es muy importante recalcar que lesiones tempranas, sobre todo etapas 1 y 2, que son tumores de menos de 5 centímetros, que generalmente no tienen ganglios positivos, la posibilidad de tener enfermedad a distancia va entre solo el 5% al 12% de los casos. Esto quiere decir que es un porcentaje muy alto el realizar estudios que potencialmente pueden ser innecesarios. Es por eso que las guías internacionales nos sugieren que las etapas tempranas, etapas 1 y 2, solamente debemos de realizar un laboratorio completo que incluya pruebas de función hepática, la fosfatasa alcalina y una tele de tórax. Y estos estudios son los únicos necesarios para tapificar a la paciente. Pero es muy importante recalcar el hecho de que si alguno de estos estudios marca una alteración, por ejemplo, en las pruebas de función hepática, en la fosfatasa alcalina, o si la paciente tiene algún síntoma, es necesario entonces hacer todo el esfuerzo para descartar la enfermedad metastásica. Bien, quisiera mostrarles, hemos visto en esta forma de presentación la manera en que nosotros evaluamos a las pacientes y podemos determinar qué paciente puede ser candidata a una cirugía, principalmente conservadora. Las siguientes diapositivas vamos a platicar de 3 casos para que podamos observar
después de todo este esfuerzo que realizamos por conocer la extensión, realizar el esfuerzo por llevar a cabo un tratamiento conservador. Hoy en día el tratamiento conservador debe ser recomendable en muchas de las pacientes porque además de un control adecuado de la paciente, la misma sobrevida que si llevamos a cabo una mastectomía nos ofrece condiciones muy favorables al evitar la mutilación de las pacientes. Hoy en día el cirujano de mama tiene dos metas a seguir, sobre todo cuando hacemos cirugía conservadora. Uno es lograr la excisión completa de la enfermedad y prácticamente hoy en día utilizamos el término para considerar un margen negativo cuando está ausente de células malignas. Ya no necesitamos dar ese margen de 1 o 2 centímetros que hace algunos años platicábamos del esfuerzo de lograrlo. Hoy, si logramos obtener una resección completa con los límites quirúrgicos sin células tumorales, lo consideramos como un margen negativo. Entonces, esta paciente tiene 45 años, se realiza una mastografía de pesquisa, no es una lesión palpable, encontramos esta lesión espiculada, prácticamente periareolar en el radio de las 12. Se decide, al hacer una evaluación, descartamos la presencia de multifocalidad, multicentricidad y en conjunto con los médicos radiólogos decidimos hacer un abordaje incluyéndonos, al no ser una lesión palpable, utilizamos estos marcajes metálicos que les llamamos arpón. Pueden ser colocados 1, 2 o más, dependiendo de las características y de la experiencia de cada centro. En este caso, decidimos, junto con los médicos radiólogos, colocar 2 arpones en una forma que nos permita delimitar con mayor precisión la lesión y se decide hacer un abordaje que se le llama en luna creciente. Prácticamente es una incisión periareolar con un poquito de piel que quitamos en la parte superior para tener un mejor abordaje. Aquí podemos darnos cuenta de la presencia de los 2 arpones y la zona que marcamos en rojo es donde predecimos que tenemos esta lesión que, como mencionábamos, no es palpable. También realizamos en aquellas pacientes que tienen axila negativa un abordaje muy pequeñito a través de una incisión axilar que nos permite hacer una evaluación del llamado ganglio centinela. Esta es la imagen un día después de operada de la paciente. Generalmente, hoy es recomendable hacer un abordaje muy similar en la otra mama para lograr esa armonía en forma y tamaño. Por eso la paciente tiene las 2 incisiones periareolares, pero ustedes pueden ver que un día después de la cirugía tenemos un resultado satisfactorio, un reporte de patología que nos confirma la extensión total del tumor con prácticamente ningún cambio en la forma y en el tamaño de la mama. Aproximadamente 19 meses después pueden observar que incluso a pesar de que también recibe radioterapia, el aspecto de la mama es muy favorable. En este caso, desafortunadamente la paciente en el lado sano, en el lado en donde hacemos la simetrización, desafortunadamente desarrolla una lesión hipertrófica, una cicatriz hipertrófica que cambia un poquito el aspecto de la armonía que buscamos desde el punto de vista de forma. El siguiente caso que quisiera mostrarles es esta imagen, también es una lesión no palpable en una mujer de 48 años. Esta paciente, además de la lesión nodular que vemos estelar, veíamos una asociación de calcificaciones asociadas o periféricas a esta lesión. Entonces decidimos hacer un abordaje conservador, pero el punto importante es que no solamente tenemos que hacer la resección de esta zona, sino también las calcificaciones asociadas para descartar la posibilidad de una enfermedad intraductal. En este caso decidimos hacer un abordaje colocando 3 arpones que nos permiten delimitar de una manera más precisa el área que quisimos resecar y llevamos a cabo el abordaje utilizando un patrón que le llamamos mastectomía horizontal, que nos permite en este patrón que marcamos con tinta en una forma como de platillo volador, lograr hacer la excisión completa de esta zona. Si nosotros hacemos la excisión solamente del lado afectado, tendríamos una mama mucho más pequeña y una forma muy diferente. Por eso también, platicando con la paciente y aceptando este tratamiento, realizamos un abordaje muy similar en la otra mama. Un mes después tenemos esta característica de la paciente con una forma muy adecuada, con un aspecto estético favorable y con una excisión completamente resecada.
Este es el tercer caso, este es el último que quisiera mostrarles. También es una lesión que está localizada en el radio de las 12, prácticamente entre línea A y B. En este caso se decide hacer un abordaje que le llamamos mamoplastía vertical. El arpón nos permite conocer el sitio de resección y entonces esta área que hemos marcado va a ser el área que vamos a resecar. Y durante el examen transoperatorio nosotros hacemos un marcaje de los márgenes quirúrgicos. Lo podemos hacer con grapas metálicas que nos permitan conocer cuál es el borde que estamos evaluando en forma transoperatoria, y nosotros nos damos cuenta junto con los radiólogos que tenemos un borde muy cercano. Entonces ese borde lo analizan en forma transoperatoria, confirmamos que es un límite positivo, hacemos la ampliación durante la cirugía y de esa manera obtenemos la resección completa sin tener que reoperar a las pacientes. Este es el resultado aproximadamente un mes después. Como les he comentado, generalmente hacemos una resección bilateral porque eso nos permite obtener un resultado cosmético más favorable. Para terminar, en esta última diapositiva quisiera hacerles un resumen de todos los factores que necesitamos evaluar, que necesitamos conocer para decidir, principalmente en el área quirúrgica, cuál es el tratamiento de elección. Como ustedes pueden ver, son múltiples factores que tenemos que analizar, pero el éxito de una evaluación completa, adecuada, nos permite ofrecer resultados altamente satisfactorios. Muchas gracias.